todas y todos, un placer de otra vez ver la sala tan llena con tantos amigos y amigas y interesados. Lo siento mucho que algunos de ustedes no sean tan cómodas. Ahora en el frío tenemos 40 personas más. Teníamos un interés un poco más grande de lo expectado. Necesitamos quizás pensar en otros formatos, ¿no? Para satisfacer el interés grande. Les doy una cálida bienvenida a este evento en el Salón de la Fundación Friedrich Ebert de la FES. Por supuesto, quiero dar una bienvenida especial a las y los estimados miembros del gobierno y del cuerpo diplomático, a los representantes de la sociedad civil y de la academia, a los empresarios privados presentes, a las y los interesados que nos siguen en línea y, por supuesto, al público que ha acudido esta noche en una cantidad tan grande, interesado en alguna de las cuestiones, esperanzas y riesgos más interesantes del futuro para el mundo, ¿no? Y posiblemente Bolivia, la inteligencia artificial. Nos enorgullece presentar la investigación y el trabajo de un socio cercano y de larga data nuestro, Internet Bolivia, y una de las pocas ONG bolivianas trabajando en temas digitales. Aquí tenemos Cristian León, el director de Internet Bolivia y uno de los ponentes de esta noche. Inteligencia artificial ha crecido exponencialmente en solo unos pocos años. Al mismo tiempo, es enormemente complejo en cuanto a lo que necesita para ser útil a una sociedad, en qué tipo de contenciones necesita para no vulnerar derechos y en qué tipo de legislación es necesaria. También hay cuestiones de nivel meta, digamos, más filosóficas, de las que me enteré al leer el documento ayer, como la posible pérdida de la autodeterminación de individuos o sociedades debido a la automatización de las decisiones, que me parece un pensamiento bien interesante. Vamos a tocar a esto también esta noche. Lo confieso, a preparar un discurso introductorio nunca había tenido que subrayar tanto, ni poner tantos signos de interrogación en el margen de un texto. Me realmente alegro mucho poder aprender más esta noche de nuestros expertas y expertos. Ayer me invitaron a una presentación de la nueva embajada de India ante think tanks y su embajador nos explicó cómo la India ha aprovechado la digitalización y también la inteligencia artificial para combatir pobreza, crear herramientas para un gobierno eficiente, para servicios que se pueden vender y en general para construir una de las economías más grandes y de más rápido crecimiento del mundo. También estableció el embajador algunos paralelismos de desarrollo con Bolivia. Entonces, ¿en qué punto se encuentra Bolivia en este camino de desarrollo técnico, especialmente con la inteligencia artificial? Este documento que presentamos esta noche, elaborado por 4 autores de Internet Bolivia, explica todo esto. Sitúa a Bolivia en el panorama de los análisis internacionales y explica en qué medida o no el gobierno y los diferentes sectores industriales están preparados para la inteligencia artificial. También aborda cuestiones legales, educativas y tecnológicas, resultando realmente en una guía buena para cualquiera que desee participar, invertir o investigar en este campo. Voy a cerrar con esto. Como se puede ver en la portada, el documento fue redactado antes de las elecciones del año pasado. En algunos aspectos, todo avanza tan rápido en este tema de que solo unos meses después ya necesitamos información adicional. Esto es especialmente cierto en lo que respecta al interés y la preparación del nuevo gobierno. Por eso también hemos invitado
a una experta de AGETIC, la agencia estatal encargada de estas cuestiones. Laura Zerain comentará la presentación y nos explicará cuál es la postura del nuevo gobierno y sobre estos temas y qué se está haciendo para que el país esté preparado para las nuevas tecnologías, pero también sea resiliente frente a su uso indebido. Muchas gracias, Laura, por aportar esta perspectiva adicional al programa. Muchas gracias también a Cristian y Hugo y a la Darinka en línea y nuestro coordinador Daniel Agramont por impulsar esta noche. Les deseo a todos y todas una velada interesante. Comencemos. Muchas gracias, Cristín. Muy buenas noches a todos. Gracias por su asistencia en este evento. Desde que comenzamos a diseñar hace 2 años y medio, ¿no?, con Internet Bolivia, esta nueva etapa de cooperación, y salieron más los temas hacia economía digital. Este era uno de los pendientes. Pueden visitar el sitio web de ambas fundaciones. Tenemos varios estudios de e-commerce, infraestructura, y este era el gran tema, así que estamos muy contentos de esta noche poder abordarlo. Tengo un panel de lujo que esta noche nos van a dar sus impresiones sobre este tema, revisando hacia Bolivia. En primer lugar, tengo a Cristian Leones, politólogo y MSc en Desarrollo Internacional por la Universidad de Bristol, Reino Unido, fundador y director ejecutivo de la Fundación Internet Bolivia, miembro consejero del Digital Democracy Initiative, fue secretario del consorcio AISUR y consultor internacional en protección de datos, inteligencia artificial responsable, ciberseguridad y derechos digitales para el Banco Mundial, Naciones Unidas, OEA y varias ONGs nacionales e internacionales. En segundo lugar, tenemos a Hugo Miranda, también coautor del libro, que es ingeniero industrial, oficial de Economía Digital de la Fundación Internet Bolivia, coautor de los libros Economía Digital en Bolivia y la Economía Laboral Digital en Bolivia, consultor en alfabetización digital, redes sociales, comercio electrónico, marketing en redes sociales, ciberseguridad, políticas públicas, tecnología y manejo de activos virtuales. Los primeros comentarios hacia el libro están a cargo de Laura Zerain, que es magíster en Leyes y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Londres, es jefa de transformación digital en AGETIC, coordinadora de Startups Bolivia, miembro del directorio de Chevening Scholars y consultora en proyectos de impulso al emprendimiento verde juvenil. Es abogada de profesión con diplomados en gobernabilidad e innovación por la CAF, diplomado en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Globalización por la UCB. Finalmente nos acompaña Darinka Vázquez desde Washington a través del Zoom. Darinka es especialista en transformación y gobernanza digital. Actualmente se desempeña como especialista digital e inteligencia artificial en la oficina digital del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Nueva York, donde trabaja con gobiernos en sus procesos de transformación digital. Ha liderado el desarrollo del marco de transformación digital del PNUD y la creación de herramientas claves como el Digital Readiness Assessment y el AI Landscape Assessment, que han servido de base para la elaboración de evaluaciones y estrategias nacionales y políticas públicas en materia de digitalización. Comenzamos con la primera exposición a cargo de Cristian Aratestera. Bienvenido, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y todas. Qué gusto ver esta sala tan llena. Les confieso que no sabía que iba a estar así. Normalmente cuando yo ya vengo en esta área como unos 10, 15 años, hace 15 años cuando presentábamos temas tecnológicos, normalmente éramos siempre las 5 o 10 personas, ¿no? Y ahora ver gente tan diversa, tanta gente interesada en este tema, realmente muestra lo importante que es esta temática y a la vez problemática, tanto para nosotros como ciudadanos, como personas, pero también para nuestro país. Bueno, a menudo me preguntan qué pienso sobre la IA, ¿no? Si creo que es positiva, si creo que es riesgosa, si acabará dominándonos, si acabará salvándonos o trayendo el fin del mundo. La verdad es que no importa mucho lo que yo piense, ahora es secundario, porque el desarrollo de la IA ya no puede detenerse. De hecho, si recuerdan, hace unos 3 años, en 2023, 1000 expertos, entre los cuales justamente estaba Elon Musk, se opusieron al desarrollo de la IA,
pensaban que la IA era muy riesgosa para la humanidad. Paradójicamente, Elon Musk es ahorita uno de los que más impulsa esta tecnología e incluso está entrenando su propia IA con datos que saca de la navegación de sus satélites Starlink, ¿no? Entonces, en lugar de pausarse el desarrollo de la IA, al contrario, el desarrollo de la IA se ha acelerado y se viene acelerando cada vez más. Por eso no tiene mucho sentido decir hoy, detengamos la IA mientras nos adaptamos. De hecho, estamos a pocos años de que tengamos robots completamente autónomos e independientes caminando por nuestras calles. Lo que sí podemos hacer y lo que nos corresponde es prepararnos e impulsar las condiciones para que el desarrollo de la IA sea responsable, sea sostenible y sea en beneficio de nuestra sociedad, sea en beneficio del bien común. Pero para ello necesitamos prepararnos, porque el mayor riesgo de las IA no es que nos conquisten y que dominen el mundo, no es un futuro post-apocalíptico. No, en realidad el mayor riesgo de las IA es de que todas las fracturas, todas las desigualdades que ahora tienen nuestra sociedad se acentúen, se incrementen y que sean realmente desigualdades que no podamos revertir. A diferencia del Internet, que fue una tecnología pensada de un modo abierto, accesible, universal, descentralizado, la IA hoy se plantea de una manera diferente, se plantea como un ecosistema cerrado. Su control está en pocas manos y hay una carrera actualmente por empresas y por las grandes potencias por asegurar el acceso a los recursos críticos para desarrollar estas tecnologías con un dominio absoluto. De hecho, todos los conflictos globales que estamos viviendo hoy en día tienen en el trasfondo este control que se busca de la IA. Por lo cual, si no generamos las capacidades adecuadas hoy mismo, la IA creará una división profunda. Por un lado, aquellos países, aquellos grupos sociales que van a tener un acceso privilegiado a modelos bien entrenados, a modelos de IA muy potentes, y por el otro, aquellos otros países que van a brindar los recursos para que esta IA se siga desarrollando, que son, además de los recursos naturales, también son los recursos en datos, también son la instalación, por ejemplo, de los centros de datos que consumen el agua, que terminan contaminando los hábitats naturales de nuestros países. Y esto no es ciencia ficción, de hecho es algo que ya está pasando. Por eso el reto en realidad va más allá también de lo económico, porque las IA son los nuevos ordenadores del conocimiento y de la producción intelectual. Pronto, mucho de lo que entendamos del mundo va a ser filtrado por las IA. Por eso es determinante cómo se entrenan, qué saberes visibilizan y qué saberes ocultan. Y si nosotros no somos parte, no nos representa adecuadamente, básicamente nuestras culturas, nuestras formas de pensar también están en riesgo de desaparecer. Por lo tanto, no podemos perder nuestra agencia, no podemos perder tampoco nuestra autodeterminación como individuos y como colectividad. Entonces, si queremos evitar ese destino donde todas las desigualdades más bien se acentúan, se agravan, la solución no es ser los ermitaños de la IA. La solución no es decir, no usemos la IA, nos detengamos con respecto a la IA. La solución es generar los mecanismos para que nuestra relación con esta tecnología sea crítica, sea responsable y sea soberana. El problema es que como país nos encontramos en una situación sumamente rezagada y es algo que resaltamos en este texto que vamos a presentar hoy en día. Las mediciones internacionales coinciden en que Bolivia aún no tiene el impulso suficiente para dar el salto hacia las IA, porque carecemos de 4 de las condiciones necesarias para el desarrollo de la IA, que son datos, recursos humanos, infraestructura y regulación. Lastimosamente, en estas 4 condiciones habilitantes estamos bastante mal, pero eso nos va a comentar más adelante mi colega Hugo Miranda. Sin embargo, el punto central es este.
Si queremos dar el salto, debemos pensar en medidas estructurales e integrales, donde intervengan todos los sectores. No es solamente el gobierno, no es solamente las universidades, no es solamente las empresas, las ONGs, es todos juntos al mismo tiempo. Finalmente, quiero agradecer profundamente la confianza de la FES, de la Fundación Friedrich Ebert en Bolivia, con quienes ya hemos venido publicando varios libros, varios papers, como dijo Daniel, en temas de economía digital, también en inclusión digital. Quiero agradecer a su directora, Christine, quiero agradecer a Daniela Gramón, también quiero agradecer a Jan, que no está presente, pero también ha sido parte de todo este proceso, y también mi reconocimiento a los otros coautores de este texto, Hugo Miranda, Guillermo Movia y Luan Méndez. Sus distintas miradas nos han permitido tejer un diagnóstico bastante interdisciplinario. Quiero terminar diciendo que el algoritmo puede procesar los datos, pero solo nosotros como humanos podemos definir el proceso, el propósito. No perdamos nuestra agencia y decidamos hoy qué lugar queremos que Bolivia ocupe en esta nueva era de la IA. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Adelante, Hugo, por favor, 15 minutos. Ya, buenas noches. Bueno, ¿cuántos de ustedes están pagando en estos momentos por ChatGPT, Gemini, Claude o no sé cuál? Levanten la mano. Está bien, bien, bien. Estamos haciendo que las tecnológicas ganen dinero, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de que se están equivocando mucho en tema de referencias, en tema de citas, en temas de Bolivia? ¿Cuántos de ustedes? ¿Y van a seguir pagando por un producto que no les da las respuestas que ustedes quieren? Bueno, estamos en esa época, no estamos pagando por un producto ineficiente, si se dan cuenta. Bueno, eso es lo que está pasando. Y bueno, ustedes son investigadores, supongo, la FES siempre tiene un público relativamente más educado que el resto de la gente. Pero hay otra gente que cree que la inteligencia artificial está dando todas las respuestas. Cree que ya hemos alcanzado la inteligencia general, de la cual no sé cuán alejados estemos. La inteligencia general es la inteligencia que lo sabe todo, que te va a responder todo, que incluso hasta casi tiene sentimientos, pero eso es otro tema. Lastimosamente, parte de esa gente son legisladores. El año pasado hemos estado nosotros colaborando con 2 proyectos de ley justamente de inteligencia artificial, en la cual los legisladores creían que la inteligencia artificial ya lo podía todo, de que ya solucionaba todo, de que apliquemos a la justicia, que lo haga, apliquemos a la salud, que lo haga, pero no, faltan datos, y eso es justamente lo que les voy a explicar ahora en mi exposición. Nosotros hemos encontrado que tenemos que encontrar 4 condiciones habilitantes para la implementación de la inteligencia artificial en Bolivia, para el desarrollo, implementación y lo que pasa en Bolivia. ¿No? Es sector telecomunicaciones, madurez de la digitalización de datos, gobernanza normativa y capacidades y recursos humanos. En el tema del sector de telecomunicaciones tenemos el tema de la conectividad. Si no tenemos buen internet, pues no podemos utilizar la inteligencia artificial de la mejor forma, ¿no? Eso en parte es en lo que más ha avanzado, aunque ustedes no lo crean, porque ya el gobierno el año pasado dijo de que se ha llegado al 100% de municipios con internet. Pero lo que está faltando es llegar la última milla, ¿no? Es llegar al usuario, porque el internet llega a la población, pero no llega al usuario, se queda ahí. Y también el costo y la calidad de internet. Y el otro tema de que no llega también el internet a todo lado, pero eso creo que se va a resolver con el tema de Starlink, ¿no? Que el gobierno lo ha vendido como que estamos acortando la brecha digital, habrá que ver eso, porque ustedes saben que cuesta, no es barato Starlink, pero vamos a evaluar eso en los siguientes meses, ¿no? El otro tema es el cambio de tecnología. Ustedes saben, si vamos a 6G, si vamos a 5G, tenemos que tener aparatos, dispositivos en eso. Vamos a tener que cambiar routers, televisión, todo va a tener que tener, que ese es otro problema también. Y otro problema también que nos ha indicado Carlos Sanabria, que estaba en el tema de el PIT Bolivia, era el tema de que las empresas de telecomunicaciones están generando menos ingresos porque, bueno, todos ustedes están pagando Netflix y se están desconectando de Ecotel, de Entel, ¿no? Porque básicamente no nos dan nada. Y entonces hay un problema para las empresas de telecomunicaciones. Luego tenemos el otro tema de las supercomputadoras. Bolivia no tiene ni una supercomputadora.
Y el tema de los data centers. Ustedes saben que para el procesamiento de la inteligencia artificial necesitamos computadoras con un alto nivel sofisticado. Y no tenemos eso en el país. Las instituciones públicas incluso comparten ciertos data centers, incluso alquilan a privados, que es algo que no debería ocurrir, ¿no? Y hay otro temita acá que no está ahí, que es el tema medioambiental. Estos data centers ocupan mucha electricidad y mucha agua. Y hay ciudades, poblaciones en el mundo de que ya están prohibiendo estos data centers porque están ocasionando estos temas, ¿no? Pero bueno, ahí el buen Elon Musk, no sé si han escuchado la conferencia que dio en Davos, dijo que iba a llevar sus data centers al espacio. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque ahí va a aprovechar la refrigeración del espacio y va a aprovechar la energía del sol. Y está bastante, es técnico, bastante y dinero tiene. Así es que tal vez lo resuelva por ese modo, pero nosotros no podemos hacer eso ni como país, ¿no? Bueno, tenemos un satélite, pero es otra historia. Estos son los 4 data centers que tenemos acá en el país. Creo que hay alguno más que se ha incluido estos años. Esto es del 2022, 2023. Y el de Entel creo que ya tiene otra certificación, pero eso está en el libro, lo pueden chequear. Otro problema que tenemos es el tema de cómo está organizado el tema de tecnología y telecomunicaciones en el Estado. Bueno, este es un diagrama del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, creo, del 2022-2023. En estos momentos ya esa ramita de vicepresidencia del Estado, donde está la ATSIP, ya el gobierno se lo ha comido, ¿no? Que está bien, es algo necesario, porque la AGETIC y ATSIP estaban haciendo lo mismo prácticamente. Y ahora que la AGETIC lo haga, está bien, es eficiente. Pero si se dan cuenta, ahí solo el Ministerio de la Presidencia es el encargado de AGETIC. Y ahí solo es AGETIC, es una ramita. Pero todo el sector de telecomunicaciones está entre un viceministerio, en otras direcciones y demás situaciones. Y ahí todavía falta el viceministerio de Ciencia y Tecnología, que tengo entendido que ahora está en el Ministerio de Planificación. Estaba en Educación, Planificación. Bueno, la cuestión es que eso tiene que ordenarse. Tiene que haber una política tecnológica que sea clara y que se definan objetivos claros y que no haya durabilidad de funciones. Vamos a ver si este gobierno lo hace. No tengo muchas noticias de qué es lo que esté pensando el gobierno en este tema. Ustedes saben, siempre la tecnología siempre ha sido la quinta rueda del carro, pero vamos a ver cómo se ordena en los siguientes meses. Está. Luego pasamos al otro tema, madurez de la digitalización de datos. Una cosa que se tiene que tener en cuenta, sin datos no hay inteligencia artificial. Y si tú cargas o entrenas la inteligencia artificial con datos malos, datos incorrectos, la inteligencia artificial te va a dar datos incorrectos y datos malos. Depende mucho de eso. Y el país carece de datos fiables, de datos eficientes. Incluso no hay datos, yo les voy a mostrar en un momento. Una cosa importante es que se ha dicho que los datos son el nuevo petróleo, pero la verdad es que es más que eso, porque el petróleo se acaba, los datos no. Los datos pueden impulsar una nueva economía, que es la economía digital. Según la UNCTAD, que es la entidad que se encarga de esto en Naciones Unidas, la plataformización, plataformas de comercio electrónico y la digitalización de las cadenas de valor, que estamos hablando de transporte, minería, agricultura y todo el comercio tradicional que tenemos, con los datos se puede potenciar y podemos tener una economía potenciada a todo sentido, ¿no? La situación de los datos abiertos en Bolivia. Lo que hemos visto nosotros, y esto era hace 2 años, 3 años, es que hay un retroceso en el país. Había interesantes proyectos, estaba datos.gov.bo, que dependía de AGETIC, estaba GeoBolivia, que dependía de Vicepresidencia. El Tribunal Supremo Electoral también tenía un interesante atlas electoral, pero todo esto se ha discontinuado. No sé por qué. Y ustedes saben, ¿no? El Banco Central de Bolivia hasta hace 2 años nos daba datos casi cada semana, cada 15 días, y luego por decreto han dicho que sea cada 6 meses. Es decir, han dejado de transparentar datos. Entonces, tenemos ahí un problema en todas las instituciones del Estado. Hemos revisado, hemos comparado con un estudio que se ha hecho hace 2015, 2016, creo, sobre los datos que estaban manejando las entidades estatales, y ahí hemos sacado algunos datos, ¿no? Que las instituciones estatales casi no comparten datos, y ese es un problema que también que se tiene. Pese a que Bolivia cuenta con un documento que se llama Lineamientos para la Adecuación y Publicación de Datos Abiertos, que lo ha hecho la AGETIC en 2016. O sea, tenemos el documento, pero no se lo aplica, ¿no? ¿Por qué? Porque no se lo ha llevado a rango de ley o decreto, se ha quedado simplemente entonces como un documento técnico. Luego, necesitamos recolectar más datos para el desarrollo de la inteligencia artificial.
La estrategia hacia la inteligencia artificial a corto plazo debe ser poder recolectar y digitalizar datos de calidad y en formatos adecuados, ¿no? Acá, no sé si se acuerdan, no sé si hay activistas por acá, pero entre el 2013 y 2014 había muchos proyectos de datos abiertos en el país, había hackatones, Wilmar Pimentel fue uno de los que impulsó todo esto. Incluso el Deber y Los Tiempos tenían proyectos interesantes, estaba Los Tiempos Data, estaba el Deber que ha sacado, si se acuerdan, los patrimonios de todos los ministros y también ha sacado los papers de Panamá y había proyectos interesantes. Todo eso se ha muerto, ya existe poco de eso, incluso ni esos datos uno ya puede encontrar en la red. Entonces, por eso decimos que ha habido un retroceso, ¿no? Se ha dejado de generar datos a ese nivel con proyectos. Luego tenemos el otro eje que es gobernanza y normativa. Ahí está claro, esto tiene que ver un poco con el diagrama de flujo que les he mostrado. Necesitamos una visión estratégica que determine cómo y para qué se va a usar la inteligencia artificial en el país. Y la existencia de un liderazgo, ¿no? Una política de inteligencia artificial, pero a nivel país. A ver, ¿cuántos de ustedes saben que tenemos una agenda digital 2030? ¿Ya todos? No, nadie sabe. Bien, esta agenda digital, yo les digo, porque se ha estado trabajando como por 2 años, la GETICA la ha estado trabajando con diferentes instituciones y todo, y la hemos criticado bastante porque no servía para nada, pero ya en abril del año pasado, por decreto, se ha aplicado, o sea, se lo ha aprobado esta agenda digital, que nadie la conoce, o sea, ustedes son gente conocedora, ¿o no? Y ustedes no conocen que el país tiene una agenda digital donde dice aspectos que tiene que seguir el país para la digitalización, pero nadie la conoce. Si ustedes no la conocen, los actuales funcionarios públicos peor, tampoco. Hacen un trabajo al cohete, se han contratado consultores externos, se han hecho eventos y, bueno, como todo lo que hace el Estado. Y hay un temita ahí de desarrollo de un modelo general de datos para la inteligencia artificial en el sector público, incluyendo gobernanza de datos e instrumentos normativos. Lo único que hemos encontrado en inteligencia artificial y lo único que nos ha servido para un ranking que ya los voy a explicar después. A nivel normativo, la verdad es que necesitamos varias normativas base, que les voy a explicar en un momento, para seguir con el tema de inteligencia artificial. Acceso a la información, es algo que hemos estado hablando bastante en foros de la FES, sobre todo con periodistas en el foro de desinformación. ¿Por qué es importante acceso a la información pública? Porque permite investigaciones en datos públicos, desarrollo de la inteligencia artificial, transparencia gubernamental. Y los periodistas que están acá saben que sacar información del Estado es muy difícil. Si no encuentras a la persona correcta en el Estado, no vas a poder encontrar esos datos. Ahora, las pedidas de información al gobierno son un chiste. A mí me ha tocado revisar cuando me han dado informes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otros ministerios del anterior gobierno, que eran un saludo a la bandera. Básicamente nosotros no hacemos esto, el reglamento no dice esto. Usted no sabe nada, prácticamente te decía, pero eso no puede ser, digamos, ¿no? Necesitamos acceso a la información. Y ustedes saben, los periodistas, tenemos 10 proyectos de ley sobre acceso a información, pero ninguno ha avanzado en la Asamblea, ¿no? Pero es importante para la inteligencia artificial todo eso. Vayamos con el otro tema, el tema de interoperabilidad. Si nosotros queremos que el Estado sea eficiente en el tema de inteligencia artificial, todo tiene que estar interoperable, ¿no? Educación, seguridad, finanzas, ciudadanía, justicia, salud. Con el tema de ciudadanía digital se está intentando eso. Es algo interesante, pero vamos a ver cómo se lo va a hacer eso, ¿no? Acá el tema es, ¿no? ¿Para qué yo tengo que ir a legalizar mi título o la fotocopia de legalización de mi título de la UNSA? Si todo debería estar en el sistema, ¿no? Yo debería ir a presentar mi currículum y eso con un número, con el blockchain, con un código podría poder verificar que mi título está ahí. Así evitarías títulos falsos y demás situaciones. Y entonces el tema de interoperabilidad es algo que se tiene que trabajar en el Estado. Ya se lo ha venido trabajando, pero aún no se lo está implementando de la forma correcta. Luego tenemos el tema de protección de datos personales. Bueno, la Fundación ha presentado un proyecto ya desde el 2018. ¿Por qué es importante esto? Porque la inteligencia artificial se alimenta de datos personales, establece límites del uso y brinda salvaguardas, garantiza el consentimiento informado, previene la discriminación algorítmica, que aquí es algo, ¿no? Si la inteligencia artificial ha sido entrenada por los yanquis, básicamente sus parámetros van a ser esos, ¿no?
entonces discrimina a los negros, homosexuales y demás situaciones. Luego, previene la discriminación algorítmica, regula la interoperabilidad entre entidades del Estado, genera confianza institucional, otorga derechos accionables al ciudadano, reduce la responsabilidad legal del Estado, ¿no? Y bueno, en el tema de protección de datos, nosotros hace 2.504 días que hemos presentado un proyecto de ley y hasta ahorita no… Bueno, el AGETIC también ha presentado el suyo el año pasado, pero no sabemos bien cómo va a acabar eso. Vamos al tema de capacidades y recursos humanos, que aquí sí hay que decir que también es interesante, se necesita a nivel técnico, en el Estado, en las entidades públicas, en el nivel privado. La brecha digital ya no es tanto de conectividad, sino es ahora de cómo se encuentran las capacidades para el aprovechamiento de las tecnologías, ¿no? Básicamente los que están pagando acá por Cloud, por Gemini, por ChatGPT, están un poquito más adelantados que los que no, si se han dado cuenta. Podemos hacer documentos mucho más rápido, podemos evaluar páginas de Excel en menor tiempo. Básicamente lo que antes hacíamos en 2 semanas, ahora lo hacemos en 1 día, en 2 días. Bueno, esas capacidades tienen que ir también al Estado, ¿no? Algo interesante que ha pasado hace unos años, así que el Ministerio de Educación ha introducido en 2023 unas modificaciones a la currícula, ¿no? Donde le ha metido programación, robótica, el tema de STEAM también, que es bastante importante. Entonces, ahí sí hay cosas interesantes que se han hecho. Sin salir del tema de la educación, yo creo que las universidades también creo que están un poquito atrasadas, ¿no? En este tema. Yo soy de la UMSA, pero la verdad es que en la universidad casi no aprendí muchas de estas cosas. Uno aprende más de estas cosas en Coursera, en Platzi, en Udemy, en YouTube, o toma cursos para el exterior, para el Harvard University. Uno puede entrar a Boston College, al MIT, y ahí directamente aprende más de lo que aprende en las universidades de acá. Lastimosamente, cuando aprendes todo eso, tu certificado no sirve para el Ministerio de Educación y no te dan pega en el Estado porque no tienes convalidado. Bueno, son cosas que se tienen que arreglar, ¿no? Bueno, tenemos startups bolivianas de nivel avanzado. Sí. Estamos con Mojix y Ciudadata, que son 2 startups que están acá en la ciudad de La Paz, que trabajan el tema de inteligencia artificial. Y también hay profesionales destacados. Yo conozco un paseño que trabaja, por ejemplo, para Anthropic, para la sede. Y ustedes saben que Estados Unidos ha utilizado a Anthropic para cazar a Maduro, ¿no? Es que un boliviano está metido ahí. Luego nosotros como fundación prevemos mucho el tema de la inteligencia artificial responsable, porque nosotros cuidamos mucho los derechos de las personas. Nosotros hemos participado de la elaboración del ranking de inteligencia responsable ya el 2023 y el 2024, así es que hemos buscado todo lo que tenía que ver con inteligencia artificial. La anterior vez nos ha salvado un poco esa agenda digital, ese artículo que les he mostrado, y esta vez nos ha salvado un poco esos 2 proyectos de ley de inteligencia artificial que se han presentado el año pasado. Pero básicamente luego no hay mucho, ¿no? Pero creemos que es importante que el país empiece a discutir sobre temas como supervisión humana y determinación, es decir, que la decisión final la tome un ser humano siempre, no la inteligencia artificial. La contratación pública, el tema de que las MIPES, las startups a veces tienen mejor tecnología que las empresas grandes, y entonces hay que modificar eso en el tema de contratación. El tema de soberanía de datos indígenas, se ha hablado mucho de cultura en los últimos años, ustedes saben, de los indígenas, y no se está cuidando la inteligencia artificial que puedan generar esas personas, quechuas, aymaras, guaraníes, tienen mucho conocimiento, pero no los estamos cuidando. Y se tiene que elaborar también un proyecto sobre todo eso. Derechos de los niños, ustedes saben que los niños ahora todos los ratos están pegados con celulares, y están a la casa de los algoritmos, básicamente, digamos, ¿no? Y entonces eso también es algo que se tiene que cuidar. Protección laboral y derechos al trabajo. Aquí no solamente me refiero a que todos vamos a quedar sin trabajo en unos años. De hecho, se está hablando de un salario, ¿cómo se llama? Salario universal, ¿no? Obligatorio, que dice Elon Musk, que como ya no vamos a tener nada que hacer, alguien nos va a dar cierta cantidad de dinero para que estemos tranquilos. Como en esa película Wall-E, ¿no? Así los gorditos. Pero es en toda la cadena. Y bueno, básicamente es protección ambiental y sostenibilidad, investigación en ética de la IA, modelos fundamentales, y la verdad es que hay varios temas. Si se han dado cuenta, la inteligencia artificial tiene que ver con todo ya. Ya hay autos sin conductor. En unos años, el sector transporte, que es el más importante del país, ya no va a existir, porque todo va a ser con autos automáticos. Entonces la inteligencia artificial está interviniendo en todo, entonces tenemos que empezar a pensar en eso.
Y eso sería. Gracias. Hola. Muchas gracias a Cristian y a Hugo, coautores de la publicación. Ahora pasamos a la ronda de comentarios. Comenzamos con Laura Seraín. Adelante, por favor. Bueno, muy polémico el Hugo, como siempre, pero muy interesante todo lo que nos viene a conversar el día de hoy. Y bueno, este documento, Bolivia en la era de la inteligencia artificial, es un documento que plasma no solamente las ideas de estos grandes pensadores y de estos grandes activistas, porque realmente por muchos años han sido uno de los pocos que ponen este tema en la agenda y no se ha tomado en cuenta debidamente a nivel político, que es lo que urge. Considero que a nivel global hay todavía un sesgo de pensar que la inteligencia artificial viene por parte de la ciencia ficción, que va a tardar en llegar, pero sin embargo está acá y la estamos usando todos los días. La inteligencia artificial es una decisión política que no puede seguir siendo postergada y tiene que ser una urgencia y una prioridad para el Estado. En este caso, yo quería comentarles un poco lo que ocurre a nivel región, ¿no? Sabemos que la inteligencia artificial hoy en día está redefiniendo lo que son los nuevos poderes económicos, sociales, sectoriales, etcétera. Entonces, existe una muy notable carrera a nivel internacional, muy similar a la que ha pasado con la del 5G, y es la carrera de la inteligencia artificial. ¿Quién es la que la va a conseguir primero? Es muy notable que es esta carrera entre Estados Unidos y China para ver quién va a vencer. Hay algunos estándares cuestionables, la confiabilidad en los procesos y el uso de tecnología, pero considero de que este desembarco chino en Latinoamérica ya no se va a dar en el tema de construcción de infraestructura, sino que se la va a dar de una forma en que usen la tecnología, quizás con aspectos cuestionables porque existen parámetros internacionales que reglamentan. En contraposición tenemos Estados Unidos con empresas muy satisfactorias que nos dan cierta confiabilidad y transparencia en el uso de la información, pero aún así cuestionables. Entonces aquí nosotros podemos ver ejemplos como la creación de lo que es ChatGPT, que muchos de ustedes usan y usan una versión pagada, lo cual es bien interesante porque la inteligencia artificial se ha vuelto una herramienta necesaria. Hay muchas personas que en entrevistas de trabajo te preguntan, ¿has usado inteligencia artificial? Y uno a veces por miedo, por decir yo soy autosuficiente, dices, no, yo creo que a esa persona yo la descarto porque no va a tener una habilidad de poder usar herramientas que le van a facilitar. Pero ahí vuelvo al inicio en el que nosotros estamos sumidos en la inteligencia artificial, pero nos da a Bolivia en particular un espejo y nos vuelve a representar una brecha existente que nos demuestra que nosotros no tenemos un nivel de acceso a conectividad y la tecnología. Y en este caso yo no lo comparo con la revolución industrial, la revolución de la imprenta, porque es un caso muy aislado que va a redefinir el futuro de la humanidad. Yo quiero contarles que a nivel región se están haciendo avances. Latinoamérica no lidera lo que es esta carrera de la inteligencia artificial, pero muchos países vecinos ya están tomando cartas sobre el asunto con regulación. Chile está terminando de construir su estrategia nacional de inteligencia artificial, tenemos Brasil, México y el caso excepcional que es Uruguay, que nos demuestra que con una planificación y una importancia se puede tener una planificación y desarrollo tecnológico digital eficiente para poder ejecutar un e-government que tanto se necesita. Ahora, les voy a hablar del caso de Bolivia. Hay una parte en el texto que menciona, ¿no?, que se tuvo avances significativos, el 2013, el 2019, sin embargo, no ha sido una constatación tangible en normativa. Con Cristian nos venimos encontrando en distintos entornos y situaciones en las cuales se han ido discutiendo cuáles son las políticas urgentes y necesarias que se tiene que tener. Hugo mencionaba que se había presentado un anteproyecto de ley de protección de datos, pero muy al filo, sin que cumpla las necesidades básicas de protección. También se mencionaba que se han tenido intentos de hacer leyes para inteligencia artificial. La tecnología no se regula, se la estandariza, se le da línea,
porque yo soy abogada, pero el momento en el que tú pones un frente regulador a una tecnología emergente que es disruptiva y que va cambiando cada día más, te pones un candado y un disparo en el pie. La estrategia inmediata y urgente que se ha evaluado ante las necesidades, porque no estamos inventando la pólvora, ya existe, solamente hay que redefinir lo que tenemos, es un paquete normativo inmediato, urgente y necesario al cortito plazo. Se tiene que empezar a tener un cimiento fuerte. Uno no puede construir un rascacielos tecnológico si no tiene una base y un cimiento fuerte. No podemos hablar de una ley o estrategia de inteligencia artificial si no tenemos una ley de protección de datos. Esta ley de protección de datos nos da una estandarización y seguridad de la información, la privacidad y qué se está haciendo con los datos. ¿Qué pasa si el día de mañana se tiene una decisión, un fallo o algo en contra de una persona, pero con aspectos de tendencia racial, que ya lo había mencionado? ¿A dónde acudimos? No tenemos una norma estándar. ¿Qué se está haciendo con la información? Si se están usando bases de datos internacionales, se tiene que dar la garantía de que, si bien se usan empresas privadas internacionales, la soberanía de datos pertenece y tiene que ser rectora en Bolivia. Entonces, este tipo de protección normativa te abanica a que sigamos un siguiente paso. Hugo ya lo mencionó, interoperabilidad. ¿Qué es eso? Todavía no estamos hablando de inteligencia artificial, pero sí las entidades la están usando. Pero viene de una ramificación que nosotros tenemos que empezar a conectar esos puntos y es la ley de simplificación de trámites. Considero que esas dos leyes te generan una apertura para que nosotros podamos hablar de lo que es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Esto nos va a permitir de que todas las observaciones planteadas antes puedan encaminarse. Es un reto. Bolivia realmente está en una situación en la cual ha quedado desprotegida. Mientras muchos países se están sumando a esta maratón de inteligencia artificial, Bolivia seguía preguntándose si era parte o no era parte, pero había un tema. Nos cuestionábamos nosotros qué ha pasado con el tema de interoperabilidad. Hay una plataforma funcional que es Ciudadanía Digital. Es un boom. En Argentina tienes Mi Argentina, el caso más exitoso de Ciudadanía Digital lo tienes en Estonia. Entonces decíamos, ¿por qué realmente es tan difícil que nosotros demos el salto? Y era un tema de poder de datos, de transferencia de información, de quién iba a quedar con la titularidad. Cada institución es rectora y soberana de la información que maneja, pero tiene que haber unos estándares que te aseguren como usuario, como ciudadano, que esos datos no están siendo manipulados. Entonces se ha creado toda una estructura de seguridad que involucra a una tercera persona para que la Agencia de Gobierno Electrónico no sea juez y parte y que devuelva la confianza a la ciudadanía. Esta estrategia ha sido planificada en cuanto a una certificación de validación de que la información está siendo procesada debidamente e interconectada y que ningún tipo de dato está siendo filtrado. Entonces, estas certificadoras van a ser todas las universidades miembros del CUV. Eso va a devolver un poco de confianza a la población y nos va a ayudar también a que en una segunda posta de proyectos normativos nosotros podamos impulsar lo que es la tan urgente y necesaria ley de acceso a la información. Nosotros estábamos mencionando que todo esto es transversal a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, como bien lo mencionaban estos autores, es sumida, o sea, es nutrida por los datos. Necesita datos para vivir y necesitamos dar calidad de datos también, porque si no nosotros vamos a entrar en una conflictividad que nos va a hacer tener un retroceso. Yo quería hablar también un poquito sobre tres pilares, que es bueno, lo legal, lo humano y que es también lo ambiental. En lo legal considero que es muy importante que toda la sociedad civil, actores privados y actores políticos, entidades públicas, se sumen a esta carrera que nosotros estamos también impulsando. La ley de protección de datos tiene que tener un impulso ciudadano muy necesario y urgente, porque el momento en el que se hacen las socializaciones, las mesas, etcétera, surgen cierto tipo de cuestionamientos que a veces no son necesarios. Entonces, nosotros tenemos que pensar de que junto con Venezuela somos los únicos dos países en la región que no tenemos una ley de protección de datos. En un momento económico también muy crucial y con la caída del petróleo, nos vemos también muy vulnerables a temas de inversión extranjera. ¿Quién va a querer venir a invertir a Bolivia si nosotros no tenemos una reglamentación que te dé la seguridad, la claridad de que los datos no están siendo manipulados, de que tus almacenamientos de información no van a ser vendidos?
Hubo una filtración de información el año pasado de la data de la ASFI. Ustedes pueden entrar a Marketplace y se compran bases de datos. Entonces, esto es también una situación muy preocupante en la cual se tiene que tomar cartas sobre el asunto. Entonces, estas normativas bases nos van a permitir que nosotros podamos tener un marco regulador. Por otra parte, como les comentaba al principio, no soy una persona que propicie o que intente tener una sobreregulación. Nosotros tenemos normativa, entonces tenemos que aplicar un principio de eficiencia y de actualización. Estos principios nos ayudan a que nosotros podamos evaluar la eficiencia normativa y adecuarla a estándares internacionales. Nosotros estamos ahorita con un conflicto muy grande por el tema de la firma electrónica, porque tiene un componente diferente, la firma digital, electrónica, etcétera, para el tema de la integración de comercio exterior con la Comunidad Andina de Naciones. Sin embargo, para ser parte de este proceso había personas que decían, no, nosotros no podemos firmar esto porque nosotros decimos firma digital y no está específicamente en la ley firma electrónica, lo cual te habilita un tema de disposiciones transitorias para que tú hagas estas modificaciones correspondientes según adecuaciones internacionales. Entonces, Bolivia no puede seguir quedando rezagada en este sentido. En la parte humana ya habían comentado mis colegas sobre esta nueva transformación y nuevo concepto de lo que va a ser también las fuentes laborales. Muchas de las funciones de varios trabajos están siendo suplidas por la inteligencia artificial, pero no hay un acompañamiento de alfabetización digital que te pueda dar una continuidad a un sistema educativo para que tú puedas tener las herramientas necesarias al momento de usar estas herramientas tecnológicas. ¿En qué sentido? El criterio va a desaparecer en cierto punto. Hagan un ejercicio súper sencillo, vean posts y vean cuál tiene emojis, la misma forma en la que todos empiezan a hablar, a hacer posts, todo el mundo ya está haciendo comentarios, artículos, etcétera. Pero quienes usan constantemente estas herramientas se pueden dar cuenta de que es uso de inteligencia artificial. Entonces, el criterio de una persona va a desvariar en quienes tienen acceso y tienen la capacidad de diferenciarla. ¿Cómo nos damos cuenta que algo está realmente como bien hecho, bien trabajado por parte de una herramienta de inteligencia artificial? Porque no olvidemos de que esta tecnología tiene sus también alucinaciones o su etapa tóxica, que muchas personas a veces desconocen o no se dan cuenta de que la información que le están vertiendo no es suficiente o está errada, porque también se equivoca. Como mencionaban, se pensaba antes, la anterior Asamblea Legislativa, que ya estaba todo completamente solucionado y que la inteligencia artificial te lo iba a solucionar. Estos estándares nos van a permitir que a nivel también Estado se pueda tener una simplificación de información y una automatización en la cual tengamos información al alcance de lo que nosotros necesitemos. Entrar a una página web estatal es lo más visualmente horroroso que uno puede tener. No sabes dónde buscar, no sabes qué hacer. Entonces, si uno no da ese salto de tener unos bots, por ejemplo, que te concentren toda la información, no vamos a poder hacer esos pequeños saltos. Cada entidad ya está desarrollando sus propios mecanismos de inteligencia artificial, pero todo esto tiene que ir conectado con estándares internacionales y con esta estrategia nacional que esperamos tenerla hasta máximo junio, julio, para que nosotros podamos ya estar entrando a participar en la carrera. Nos estamos inscribiendo, ¿no? Entonces, en el otro sentido también se había mencionado la parte ambiental. Bolivia sufre también de crisis energética, va a sufrir, yo creo, en algún momento, por todo este cambio de paradigma también en el tema de combustibles, pero también nosotros sufrimos de un tema hídrico. Se necesita una gran fuente de agua para el tema de la refrigeración de los centros de datos. Y en este momento se tienen como referencias, por ejemplo, los data centers de Argentina, que tienen un proceso de renovación muy ambiental, muy verde, pero que no se los están planteando acá. En cuanto al tema de data centers que se tienen en Bolivia, ya se mostró como una radiografía. La verdad es que esta publicación es muy completa porque te hace una radiografía del estado de situación, pero nosotros podemos ver ahí, por ejemplo, que existe una alta vulnerabilidad a la información con el data center, por ejemplo, de impuestos o de aduana.
¿no? ¿Qué principios? Si bien es uno de los data centers estatales más importantes, se tiene que cumplir con ciertas certificaciones, ciertos estándares que se van realizando y que te van dando esa confiabilidad y te van retomando como ciudadano esa confianza en la institución, ¿no? Otro de los aspectos muy importantes es que nosotros podamos ser parte de lo que va a ser esta construcción de Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Lo están haciendo nuestros países vecinos, no podemos hacer un copy-paste porque nosotros tenemos una situación social, poblacional diferente, entonces tiene que ser algo adecuado a las necesidades del país. Bueno, en este tema de la inteligencia artificial considero que tenemos que tener un uso responsable, fomentar y apoyar cualquier tipo de iniciativas porque considero que la mayor traba que puede existir en la parte normativa es muchas veces de la parte del ciudadano que desconoce, ha perdido la confianza en el Estado, pero es un espacio abierto. Considero que es una oportunidad para que podamos construir desde la sociedad civil todo ese aparato normativo que tanto necesita Bolivia. Muchas gracias, Laura. Pasamos a la última exposición a cargo de Darinka Vázquez desde Washington. No sé, Brian, si ya tenemos todo listo. Entonces, sí, adelante, Dari, por favor. Ahora sí, te vemos. Gracias, Dani. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Hola a todos. Primero, muchas gracias por tenerme acá como parte de este panel y aparte es muy lindo ver a muchas caras conocidas, a Laura, a Cristian, a Dani. Entonces, gracias por invitarme. Primero que nada, quiero felicitar a los autores por este trabajo que han hecho. Creo que este libro llega en un momento muy importante porque ayuda a situar a Bolivia dentro de todo lo que es un debate global, que ya no es un tema opcional, que es que la inteligencia artificial es el motor del desarrollo. Uno de los principales aportes del documento que deja, que es algo fundamental, es que la inteligencia artificial no es solo una tecnología, sino ya lo ven como una capacidad más estratégica de los países. Y en este sentido hacen un diagnóstico que creo, en mi opinión, es bastante honesto. Bolivia está entrando a la era de la inteligencia artificial con una base institucional, tecnológica, normativa, que aún es insuficiente para aprovechar plenamente las oportunidades que se vienen. Y bueno, esto conecta mucho con algo que venimos hablando en otros espacios. En el libro La Bolivia del Futuro, también de la FES, planteábamos justamente que las tecnologías digitales y en particular la inteligencia artificial no se deben ver como herramientas aisladas, sino como parte de una transformación más estructural del Estado y del país. Es decir, no es solo adoptar inteligencia artificial, sino crear las condiciones para que se genere un verdadero valor público. Un punto que me parece particularmente acertado es el tema de los datos, que ya lo han hablado bastante. Este documento muestra claramente que sin una política sostenida de recolección, estandarización, publicación de datos, es imposible construir soluciones de IA que sean relevantes para Bolivia. Y esto es clave porque muchas veces nosotros pensamos en la inteligencia artificial como los grandes modelos o algoritmos, pero en realidad todo comienza con los datos. Otro tema que quiero rescatar en temas de brechas estructurales es el tema de que bien reconocen la limitación en infraestructura digital, incluyendo la ausencia de centros de datos, los problemas de conectividad, que ya lo han dicho, una fragmentación institucional que dificulta la visión estratégica del largo del país, el tema normativo como la ley de protección de datos, la ley de información pública, una política de ciberseguridad y la ausencia de marcos éticos. Nada más acá yo coincido mucho con Laura en esto, que antes de regular nosotros necesitamos innovar y no hacer copy-paste de otras legislaciones, porque si nosotros no entendemos como país qué es lo que queremos lograr con la inteligencia artificial, tampoco vamos a entender cuáles son los riesgos que queremos tomar. Y estos no son los mismos en los países. Entonces, creo que también antes de pensar en aprobar una serie de leyes, tenemos que hacer una inversión en el sector privado y apoyar la innovación.
Otro tema es el talento, que lo han nombrado, el tema de los profesionales, startups y las capacidades emergentes que están surgiendo en el país. En estos años estamos viendo que hay un nuevo pool de graduados en estas áreas. Sin embargo, vemos que no hay un ecosistema que está conectado y creo que ahí la recomendación de política pública que se hace en el libro es muy consistente y creo que es algo que hay que tratarlo como un tema prioritario, como mejoramos esos links entre sector privado, academia, gobierno, etcétera. Y justamente sobre este tema quisiera también abrir un paso a la presentación que voy a dar sobre cuáles son estos habilitadores de inteligencia artificial que queremos tomar. Déjenme compartir mi pantalla y me avisan si la ven. Déjenme 2 segundos. Creo que todavía no, ¿no? ¿Ahora sí? Ve- No, espérenme, vamos a compartir. Voy a compartir mi otra pantalla porque lo que está haciendo es con esta. Ok, ahora sí. Listo. Una diferencia que quiero empezar haciendo es que la inteligencia artificial no es el ChatGPT. La inteligencia artificial es un campo mucho más general y ahí en el libro lo explica muy bien, que incluye múltiples áreas como machine learning, visión artificial, robótica, procesamiento del lenguaje natural, deep learning, etc. Y ChatGPT es solo una aplicación que está basada en un LLM. Y una analogía que me gusta es que la IA es como la electricidad y el ChatGPT es como una lámpara. Es decir, la lámpara usa electricidad, pero la electricidad sirve para muchas otras cosas más. Entonces, cuando pensamos en IA, no nos enfoquemos en ChatGPT. Esa es una de las puntualizaciones. Segundo, la IA ya está transformando el mundo. Y aquí hay algunos datos del mercado global de IA que va a superar los 1.8 billones de dólares para el 2030. Y en América Latina solo representamos el 3% de esta inversión global. Y no tengo el dato de Bolivia, pero asumimos que es bastante menor. ¿Y esto qué significa? Que nos estamos quedando fuera de esta competencia global a la que Laura se refería. Los países que van a adoptar inteligencia artificial temprana van a reportar hasta 40% más de mejora en la productividad de sectores claves. Y obviamente desde el punto de vista del desarrollo sostenible, la IA es realmente un acelerador para los objetivos de desarrollo. Hay ejemplos bastante concretos que quería dar porque a veces cuando hablamos de IA es bastante abstracto, pero ya hay países que lo están utilizando. Tenemos en salud el DASA, por ejemplo, que hace la interpretación de prescripciones médicas mediante IA y que tiene 360,000 pacientes beneficiados mensualmente. Tenemos en temas de educación el subtitulado automático en 7 idiomas que ha reducido el abandono escolar en 17%, porque les da acceso a contenidos globales. En tema de salud rural tenemos los diagnósticos de tuberculosis, cáncer con 90% de precisión y esto significa que estamos salvando realmente vidas humanas mediante la detección temprana. Entonces es ahí como la IA actúa como un multiplicador del impacto en el desarrollo. Otros ejemplos que son más de gobierno, por ejemplo, en Singapur tenemos chatbots como Ask Jamie, donde han reducido la carga de trabajo de los centros de llamadas en 50%. En Canadá tenemos el tema del cumplimiento tributario para detectar la evasión fiscal.
Y en Estonia, que es uno de los ejemplos más estudiados, el tema de la burocracia cero, donde ya 99% de los trámites están disponibles en línea 24/7 mediante automatización inteligente. Pero así como hay beneficios de la IA, también los riesgos son bastante reales. Muchos de estos están estudiados en el libro, el tema del sesgo algorítmico que Cristian explicaba, cómo nosotros aseguramos que en la construcción de estos algoritmos incorporemos datos que preserven y protejan grupos vulnerables, cómo entrenamos a estos algoritmos, el tema de la privacidad y la vigilancia, es decir, que los gobiernos no utilicen estas tecnologías para vigilar, sobre todo en países con democracias que no están fuertes. El tema de la brecha digital, no solo en tanto a la conectividad, pero también en tanto al talento. Y un tema que particularmente a mí sí es un tema que me preocupa, es el tema del desplazamiento laboral. La IA va a afectar a 40% de los trabajos en el mundo. Y eso es un cálculo, es un estudio que se ha hecho con base a una colaboración muy grande de los principales líderes globales de IA en el mundo. Entonces, el impacto de la IA va a ser enorme. Para 2030, 50% de los empleadores va a integrar IA para automatizar funciones. Y la mayoría de las funciones que se van a automatizar afectan particularmente a mujeres. Y esto es porque los trabajos a los que normalmente acceden las mujeres son los que se pueden automatizar mucho más fácilmente. Entonces, esta es una preocupación que debería estar en la cabeza de todos los gobiernos y decir, ¿cómo vamos a enfrentar el mercado laboral en unos años? Y si los gobiernos no se preparan para esta ola que se viene, no solo va a ser un tema de estamos rezagados tecnológicamente, sino esto es un tema, es una crisis social muy grande que se viene. Aquí esto lo ha publicado Anthropic hace pocos días y más o menos aquí lo que vemos son las profesiones que se van a ver afectadas pronto en temas de IA. El área roja lo que muestra es las áreas que actualmente se están utilizando IA y que se están cambiando en los sectores, pero el área azul muestra el potencial en esos sectores. Entonces vemos en el tema de educación, en temas legales, en temas de servicios sociales, arquitectura, finanzas, computación, matemáticas, administración de empresas, etcétera. Todas estas áreas van a ser notablemente afectadas porque si tú piensas en ejemplos, por ejemplo, los abogados. Nosotros tenemos una de las profesiones que es más fácil de inscribir en un código. Entonces, eso significa que en vez de necesitar 20 asociados en un buffet, vas a terminar necesitando 5, porque la inteligencia artificial te puede hacer todo lo demás. Entonces, estos son riesgos muy reales y que están avanzando muy rápidamente. Entonces, justamente por eso, este año ha sido el AI Impact Summit en la India. Ha sido el evento más importante de tecnología del mundo y yo diría de los gobiernos durante el 2026. Han asistido más de 100 gobiernos y más de 50 líderes de diferentes compañías. Aquí he puesto 2 fotos y en este en especial porque estaba nuestro vicepresidente. Y me llamó la atención que no había habido nada de cobertura en Bolivia sobre el Impact Summit de India, donde ha sido la plataforma más poderosa de discusión sobre inteligencia artificial en el mundo, sobre tecnología, sobre gobiernos, y donde tienes a todos los líderes de inteligencia artificial acá. Entonces, aquí está Sam Altman, el CEO de Google, están todos tomando decisiones que van a afectar el futuro de todo el mundo, ¿no? Uno de los temas que se han tratado es la democratización de la inteligencia artificial. El otro, el apoyo a desarrollos de soluciones de inteligencia artificial locales indígenas y apoyar el desarrollo de la IA para el bien público, como soluciones en salud, agricultura, etcétera, ¿no? Pero el tema central ha sido el desplazamiento laboral. Y ahí han sacado, yo les puedo compartir después, cuáles son las medidas en las que los gobiernos tienen que empezar a trabajar para mitigar este riesgo que se viene ya.
En cuanto a los habilitadores de la inteligencia artificial, no voy a entrar al detalle porque ya mis colegas los han explicado bastante claros. En cualquier país, la forma de adoptar la inteligencia artificial es mirando a estos habilitadores como parte de un ecosistema, ¿no? Entonces vemos el tema de computacional, el tema de infraestructuras que está conectado con la capacidad energética que tiene un mismo país, el tema de los datos, que es el insumo más básico que tiene la inteligencia artificial, y el tema del talento que nos ayuda a generar, desarrollar, gestionar la inteligencia artificial y usarla. No voy a entrar a las cadenas de valor, pero esto es simplemente para mostrarles y decirles que todo está conectado, desde el mínimo dato hasta las salvaguardias que se hablaba. Todo está conectado para generar un ecosistema que asegure que la inteligencia artificial nos dé los resultados que nosotros estamos esperando. Eh, ay, eh, y bueno, esto lleva un poquito más de tiempo, este ejemplo, pero este es el supply chain de la inteligencia artificial. Y para mostrar cómo los datos son solo el principio, son los insumos que necesitamos para generar modelos de inteligencia artificial. Y cómo generalmente pasa ahora que cuando ya el modelo está creado, ya está cocinado, nosotros podemos el tema de salvaguardia, riesgos y normativa acá al final. Y es lo que se conoce como el season model, como que ya echamos por encima estas salvaguardias que necesitamos, pero estas salvaguardias no tienen el mismo impacto cuando están en esta etapa que cuando se las toma desde el diseño. Entonces, esto es importante porque cuando nosotros copiamos los modelos que vienen de otros países, esto es lo que pasa. Nosotros llegamos en esta etapa y en esta etapa ya no refleja las necesidades nacionales que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que formular nuestros modelos desde el inicio. Esa es una de las recomendaciones. Y bueno, ya para cerrar, bueno, todavía tengo un poquito más, pero bueno, el futuro de la IA, ¿no? ¿Qué se viene? El libro habla mucho sobre la IA generativa, que es lo que estamos viviendo ahora. Y el futuro que se viene es, no es aterrador, pero sí es algo que va a cambiar completamente cómo las sociedades, las economías, los países se manejan. Y aquí, esta es una de de los últimos podcasts de Sam Altman que decía que cualquier niño que nazca el día de hoy nunca va a ser más inteligente que la inteligencia artificial. Y esto es que ahora nuestra inteligencia artificial está madurando y aprendiendo muy rápido. Entonces va a llegar un momento en que ni toda la inteligencia humana colectiva del planeta va a ser más inteligente que la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esas consideraciones no van a pasar de aquí a 100 años. Esto va a pasar en los próximos 5, 7 años. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos actuar ya. Entonces, ¿qué se viene ahora? Se viene la IA agéntica, que es ya es un paso más allá de la IA generativa, que lo que hace es automatizar flujos de procesos mucho más complejos. Entonces, eso significa que se va a sustituir dentro del mismo gobierno a todos estos burócratas de calle que se conoce, que es la primera puerta al Estado. En la banca, piensen quiénes son las personas que los ayudan a abrir una cuenta de banco, a gestionar transferencias, etcétera. Y así en cada uno de los sectores va a tener un impacto muy grande. Y eso ya se viene ya. Y lo que se viene más adelante, obviamente, los sistemas que son totalmente autónomos y la inteligencia artificial general, que se cree que va a venir en los próximos 10 a 15 años, que ya es una infraestructura que va a gobernar todos los sectores y sistemas que nosotros conocemos ahora, desde el sector de agricultura, el sector financiero, justicia, los gobiernos, etcétera. Entonces, es ya pensar en inteligencia artificial como un app que nos ayuda a generar imágenes, texto, etcétera, versus un sistema completamente autónomo que maneja las grandes decisiones del mundo. Esto era un poco para explicar cómo va a afectar cada uno de los sectores,
Pero creo que acá me quiero centrar más en cuáles son estos factores decisivos que hay que tomar en cuenta, que nosotros como Bolivia tenemos que considerar es el cuello de botella energético que existe en nuestro país y cómo nosotros necesitamos alinear la política de infraestructura digital, la política de digitalización con la planeación energética nacional y cuál es nuestra capacidad. Creo que ese es uno de los puntos claves. El tema diferenciador va a ser la confianza y el talento, la confianza que se logra a través de regulación, de marcos de salvaguardias digitales, de marcos de éticas que se incorporen y el tema de la transformación del trabajo, cómo nosotros acompañamos a que nuestra fuerza laboral, nuestro capital humano transicione de un modo de trabajo análogo a un modo de trabajo inteligente y cuáles son esas carreras del futuro. Conclusión, necesitamos estrategia de datos, datos abiertos, seguros, soberanos, inversión en compute, infraestructura tecnológica, planeación energética y desarrollo de talento. Y cuando hablo de infraestructura digital, quiero puntualizar un tema que Laura decía. Para que nosotros podamos aprovechar la inteligencia artificial, nosotros necesitamos construir la capa fundacional digital. Y a esto me refiero a la infraestructura digital pública que está compuesta por la identidad digital, las plataformas de intercambio de datos o interoperabilidad y los pagos digitales. Estos son los tres componentes fundacionales de cualquier infraestructura digital de un país, que sobre esto se va a posibilitar el uso de casos en cualquier otro sector, ya sea a través de servicios públicos, cualquier plataforma de accesos públicos, el intercambio de datos entre instituciones, el pago por servicios públicos, pagos de impuestos y cómo esto tiene que permear al sector privado. Creo que ahí, y es un incentivo para que también vean la Bolivia del futuro, porque ahí hablamos mucho sobre infraestructura pública digital y por qué es el primer paso estratégico que como país deberíamos tomar. 15 minutos. Muchas gracias a Darinka hasta Washington. Tenemos tiempo, un poquito, pero tenemos algo breve para tener preguntas y o comentarios del público. Como se darán cuenta, somos un grupo demasiado grande, entonces les voy a pedir que sea máximo 2 minutos por cada persona, si podemos tener más. Espero tener el rol de ser la policía, de ser el malo de la película, pero por favor les pido sean 2 minutos y no voy a tener que interrumpirlos. Y cuando ya acumulemos varias, volvemos al panel para que cada uno pueda dar comentarios, respuestas de lo que es su área, de lo que le interesa. Teníamos ya una mano levantada ahí atrás, por favor. ¿Quién me va a ayudar con el micrófono? No, porque estamos con transmisión. A ver, por favor. Sí, Brian, Valentina. En la puerta 2, por favor. Buenas noches a los expositores, también al público presente. Mi pregunta es puntual. Bolivia el otro día, el viernes, estuve en el Ministerio de la Presidencia y me dicen los de correspondencia, el sistema se ha caído. ¿Hay algún soporte, algo que apoye frente a esta situación eventual que se pueda dar cuando se caiga la inteligencia artificial? Muchas gracias. ¿Tenemos algún otro comentario? Por favor, Ivy, allá atrás.
suicidado, casos de depresión y que ha salido muy mal, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Muchas gracias. Por favor, aquí cerca de la puerta tenemos otra mano. Muchos candidatos actualmente a la gobernación y alcaldías e incluso a la presidencia han hecho propuestas en relación a el uso de inteligencia artificial, pero ¿ven alguna propuesta concreta y, o sea, palpable relativa a la sociedad? Gracias. Muchas gracias. Hacia el lado de las capacidades que tenemos que tener. Mencionaban que estamos en un punto donde tenemos que desarrollar las circunstancias, las instancias donde realmente la inteligencia artificial no nos deje rezagados como país. Entonces, ¿qué habilidades técnicas ustedes ven reales o posibles que tienen que tener la juventud o las personas que se hagan cargo ahora que se está desarrollando? Y en comparación a qué habilidades vamos a tener que adelantar o desarrollar para cuando esas circunstancias ya sean concretas, ya sean una realidad. Gracias. ¿Quién tenía? Por favor. Sí, adelante. Gracias. Creo que queda muy claro que necesitamos un cambio estructural respecto a cómo como sociedad y gobierno afrontamos todo este desafío de la IA, pero la pregunta va tanto desde la perspectiva de sociedad civil, cómo nosotros podemos impulsar este cambio estructural, qué deberíamos acciones tomar, y también desde tal vez cierto rol protagonista de este pool de nuevos profesionales que, si bien puede ser escaso, estamos formados acá en Bolivia. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ahí atrás y luego contigo. Buenas noches, mi nombre es Alejandro. Un placer y más bien un gusto poder compartir con ustedes este tema. Yo trabajo con educación. Desde el año pasado que estoy capacitando a profesores en el tema de inteligencia artificial. Y mi pregunta va en torno a una opinión honesta de ustedes sobre las limitaciones de nuestros profesores, nuestro campo educativo. Tenemos profes que manejan celulares muy básicos, algunos no manejan ni el Excel ni el PowerPoint, y yo veo estas observaciones, el camino que se nos viene en tan corto tiempo, su opinión sincera, ¿será que nos va a alcanzar a nosotros como Estado, como sociedad, a nuestro segmento tan importante como es el educativo, que ellos puedan llegar a esta nivelación para competir o por lo menos para darles a los estudiantes esos accesos a las posibilidades educativas? Gracias. Gracias. Bueno, en un contexto ya de muchos años, prácticamente 40 y lo que va de este año, en relación a precariedad laboral, que básicamente en el texto ha quedado, yo creo, muy corto, hacer una referencia a estudios o casos concretos en el país de trabajadores que ya han pasado esta situación debido al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Conectando esto un poco con el evento de India en relación a que es necesario tomar medidas al respecto para evitar el desplazamiento laboral. Sin embargo, yo creo que tomando en cuenta que el aparato productivo formal, ¿no?, para empleos asalariados en el país es realmente, digamos, mínimo, ¿cuál es realmente el impacto en ese sentido? Es decir, son más trabajadores que no solamente van a quedar desplazados hacia economías informales, sino que va, digamos, recrudecerse estas desigualdades socioeconómicas. Muchas gracias. Aquí una última participación, por favor, y volvemos al panel. Gracias, muy buenas noches. Se mencionó un paquete normativo en referencia a todo lo que es inteligencia artificial. Quisiera si por favor ahí podrían ampliarnos si hay algún avance en referencia a la diplomacia digital. Gracias. Muchas gracias. Volvemos al panel para sus conclusiones, cierre y los temas que quisieran contestar de las preguntas que se han hecho.
Vamos contigo, Cristian, primero, adelante. Muchísimas gracias. Las preguntas, la verdad, muy interesantes y muy puntuales también. Voy a intentar responder algunas y voy a dejar también otras para quienes me acompañan igual en este panel. ¿Qué lugar se ubica Bolivia con respecto a los rankings internacionales? Esa es una muy interesante pregunta porque nos permite medir cómo estamos con respecto a nuestros vecinos, ¿no? Aquí hay varios rankings, quizás el que más se conoce es el ILIA, que es el índice latinoamericano de IA, ¿no? Y en la última medición hemos salido en el puesto 16 de 19 países, es decir, somos antepenúltimos, ¿no? Y normalmente, ¿por qué nos va tan mal en estos rankings? Porque carecemos, en lo que tenemos más es que hemos avanzado en infraestructura, hay conectividad a internet, aunque no está llegando a todos los lugares, pero lo que no tenemos son marcos regulatorios, marcos de gobernanza y sobre todo datos. Eso es lo que más carecemos y eso es lo que más nos perjudica en los rankings internacionales. También hay otro ranking que es el ranking de IA responsable, que es un ranking en el cual también como Internet Bolivia nosotros hemos hecho ya 2 mediciones. Ahí estamos en el puesto 117 de 180 países a nivel global, ¿no? No, según ese ranking, Bolivia ahorita no tiene las condiciones para garantizar que si se implementa la IA sea de una manera responsable y se garanticen los derechos de los ciudadanos. Con respecto al tema de los soportes, prefiero ahí que si Laura quizás puede responder esa pregunta. ¿Qué estándares éticos se están generando? Ahí sí me voy a explayar un poquito, ¿no? Temas de regulación. Ahorita la regulación líder a nivel global es la regulación europea, ¿no? Pero como bien ya han mencionado mis antecesoras, ¿no? Regular sobre la IA es un error. ¿Por qué? Porque la IA cambia mucho, ¿no? Y en este momento la Unión Europea ya va por su 12ª reglamentación, porque está cambiando a cada rato su ley, ¿no? Entonces, no había sido buena idea crear una ley de la IA. Sin embargo, sí se debe crear un plan estratégico. ¿Por qué un plan estratégico? Porque es un tipo de política pública mucho más dinámica, que se puede corregir, que se puede ampliar, se puede reducir, ¿no? Y ahí tiene que ser un plan estratégico que sea multisectorial. Han habido muchas preguntas sobre la educación. La educación es un aspecto crítico de la IA y donde menos avances tenemos, ¿no? Como Fundación Internet Bolivia, de hecho, hemos trabajado con el Ministerio de Educación, hemos trabajado con varias ONGs justamente para actualizar la currícula, para capacitar a los profesores, para capacitar a los estudiantes, pero siempre hay este choque que es la voluntad política. Ya se estaba avanzando en una estrategia de inclusión digital educativa y cambiaron a la autoridad que estaba a cargo. Llega la nueva autoridad y nos dice, yo desconozco este plan, yo desconozco esta política, no la entiendo bien, así que la vamos a descontinuar. Y por ese cambio político que hubo, no se llegó a hacer una estrategia de cierre de brecha digital a nivel educativo, ¿no? Les comento esto porque es algo lamentable que lo hemos vivido, lo hemos visto, ¿no? Y esperemos que no siga pasando, porque ahorita esa es la barrera, es voluntad política. Si hay voluntad política y si ahorita nuestras autoridades dicen, vamos a generar una estrategia multisectorial donde entren las empresas, entren las universidades, entre la sociedad civil y hagamos realmente un plan responsable, yo creo que vamos a poder dar ese salto mucho más rápido, porque de otro modo nos vamos a quedar atrás y va a ser terrible para nuestro país. Entonces, los estándares éticos, perdón, voy a volver sobre esa pregunta, ahorita es el europeo y a nivel latinoamericano, bueno, ya hay una ley en Perú, pero que está muy mal hecha, porque como les digo, hacer una ley de allá no es buena idea, pero quienes están liderando más en esto ahorita son Brasil, Uruguay y Chile. De las propuestas concretas de candidatos, hay muchas propuestas irreales sobre lo que realmente se puede hacer, ¿no? Y en realidad esto debería ser una competencia más del gobierno nacional. Alguna autoridad o algún candidato municipal que esté diciendo yo voy a cambiar cómo Bolivia entra a la IA, es irreal, porque esto tiene que ser un esfuerzo nacional. Bueno, me voy a detener acá y voy a dejar a los demás para las otras preguntas. Como sociedad civil, ¿qué rol tenemos? ¿No? Y eso es lo que yo me pregunto día a día, porque yo vengo de sociedad civil y somos una organización, una fundación, ¿no?
Nuestro rol es de acompañamiento, brindar nuestras capacidades técnicas para que las autoridades tomen las mejores decisiones. Y eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Espero que nos escuchen, espero que podamos hacer las políticas públicas adecuadas. Trabajar con el Estado es muy difícil por todo esto que les he comentado. Pero también podemos hacer otros proyectos. Por ejemplo, nosotros ya hemos generado un manual sobre cómo implementar IA responsable, que incluso nos han comentado ha llegado a bancos. Los bancos están utilizando un manual hecho por sociedad civil porque no hay otro manual, no hay un estándar que venga del Estado. Entonces están recurriendo a nosotros, ¿no? Tenemos también un modelo de IA para hacer educación cívica, estamos trabajando con otras organizaciones para generar habilidades digitales. Hay muchas cosas que se puede hacer y por eso, y con esto concluyo, este tiene que ser un esfuerzo multisectorial e integral. Gracias. Cristian, Hugo. Sí, básicamente lo que Cristian dice, ¿no? O sea, todos nosotros tenemos que interesarnos en la tecnología. Cuando hablan sobre las propuestas, la verdad es que Cristian tiene razón, ninguna de ellas es coherente siquiera, no tienen idea de lo que están proponiendo en el tema de inteligencia artificial. Y aquí yo la aplico más que todo igual a las de la presidencia, ¿no? Igual JP estaba perdido, me van a disculpar, pero se lo tomaba como un referente tecnológico del país y eso no es real. Entonces desde ahí ya estamos mal, si se dan cuenta. Y no se ha hablado. O sea, el tema de tecnología, telecomunicaciones ha sido un tema invisible, tanto en las elecciones nacionales como en estas elecciones. Nadie se pregunta. Los presentadores de televisión están perdidos sobre el tema de datos, sobre inteligencia artificial, sobre tecnología. No tienen idea. Y nosotros como sociedad civil somos los que tenemos que impulsar todo esto, porque la tecnología, la inteligencia artificial ya es transversal a todo. Todos tenemos un celular, todos estamos utilizando inteligencia artificial. Entonces todos tenemos que ser conscientes de que eso es importante y de que el Estado tiene que tomar ya decisiones sobre esto. Es el rol que tenemos que cumplir todos, ¿no? Y bueno, nosotros desde Fundación Internet Bolivia siempre estamos intentando hacer eso. Eso sería el rol. En cuanto a la precariedad laboral, sí, o sea, la verdad es que aquí ya es sálvese quien pueda. Dicen muchos fontaneros y electricistas van a ser los únicos que van a sobrevivir a todo esto de la inteligencia artificial y los primeros en caer van a ser los consultores, investigadores, nosotros, ¿no? Pero hay que seguir adaptándose, como les decía hace un momento, o sea, si tu nueva herramienta que aparece, tienes que utilizarla, explotarla, ver hasta dónde te sirve para lo que estás haciendo, es decir, seguir avanzando, seguir siempre adelante, tratar de estar adelante de los demás, porque esto va a ser así. Entonces, es el esfuerzo de cada uno en cada una de las profesiones que esté ejerciendo, ¿no? Porque la inteligencia artificial está alcanzando a todo. Los electricistas y fontaneros que dicen, pues, no, sí, o sea, va a haber robots que ya te lo van a arreglar todo eso y ya no te vamos a necesitar lastimosamente. Entonces, esto es un poco de eso, todo eso está un poco en la nebulosa porque aún no se sabe los verdaderos avances. O sea, Google, Amazon, Microsoft nos dan herramientas, pero ellos, ¿qué inteligencia artificial están utilizando? Entre sus empleados, ¿cómo están? Eso no sabemos. No sabemos hasta qué nivel ya ha llegado el desarrollo de todo esto. Para mí ha sido increíble, digamos, que en 2 años haya avanzado tanto. Yo no esperaba que esto avance tanto, pero realmente está avanzando a pasos agigantados todo lo que está pasando con la tecnología. Y a ver, sí, eso sería. El Huguito tan polémico. A ver, ¿qué pasa cuando el sistema se cae? ¿Cuántas veces nos ha pasado? No hay sistema, vuelva joven, ¿no? Entonces, es una de las situaciones más comunes que ocurre. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente conectividad, ¿no? Realmente el internet ha bajado muchísimo, tenemos fallas, hay veces que hay sectores que se quedan sin internet porque se sigue haciendo este proceso de tratar de estabilizar lo que se ha dañado antes, ¿no? Por las prioridades, porque la prioridad de conectividad no estaba en la mesa. En este sentido,
para mí es muy importante que la función pública no se llene de requisitos como, bueno, la 1178 y una serie de requisitos que piden al funcionario público, que hacen un curso solamente para certificarse y que el día de mañana tú le preguntas un articulado y no sabe de qué es la responsabilidad por la función pública, ¿no? Y después dice, ¿por qué me están haciendo este proceso? Para mí es muy necesario que se haga una discriminación positiva de qué tipo de rol se va a asimilar en el Estado, cuál es tu función. Tienes una función de atención al cliente y tú manejas datos, tú tienes que capacitarte en datos personales. Hemos iniciado un curso para datos, para manejo de información para el funcionario público, porque es muy importante retomar lo que es la eficiencia y sobre todo la eficiencia estatal. Por más de que uno llegue como llegue al cargo, lo que sea, uno se tiene que capacitar constantemente para poder tener esto y no quedarse rezagados y dar la atención debida y correspondiente y no decir se ha caído el sistema, porque eso me parece de lo más atroz que puede ocurrir en cualquier lugar, pero nos ocurre, ¿verdad? En cuanto a lo del paquete normativo, alguien hacía una brillante pregunta sobre el tema de diplomacia digital. Es parte de uno de los ejes principales. Sobre todo va a acompañar una línea transversal de lo que es el PDES, el Plan de Desarrollo Económico planteado para estos nuevos 5 años. Sin embargo, creo que otra vez retomamos al punto ambicioso de hablar de lo que está haciendo el país de lado, que tiene como avances en diplomacia digital, etcétera, si nosotros no estamos digitalizando un trámite todavía. Está en ese proceso porque al final eso implica que a nivel internacional y en las conversaciones multilaterales se tengan conversaciones sobre qué reglamentación, qué adecuación se está teniendo, cómo van los cumplimientos de los acuerdos, etcétera, y también que se tengan procesos y trámites consulares digitales, ¿no? Entonces, se está cargando una deuda antigua, incluso de no poder pagar los sueldos anteriores, que creo que había personas el año pasado que no recibían su sueldo. Entonces, nosotros no podemos pensar todavía en una diplomacia digital si no ordenamos la casa y que es este paquete normativo principal que necesitamos. Ley de protección de datos antes de cualquier tipo de política. Ley de simplificación de trámites porque hay que simplificar la vida del boliviano y la boliviana y que acompañe todo de manera transversal la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, porque ya lo estamos implementando. Había un tema de las propuestas de los candidatos, igual concuerdo con Cristian, son propuestas muy ambiciosas y poco irreales y que es de competencia del nivel central. Si no tenemos esta base normativa, no se va a poder tener una eficiencia en cualquier implementación. Sí tengo que destacar que la Alcaldía Municipal de La Paz, por ejemplo, no sé si alguien alguna vez ha hecho algún trámite para sacar una patente de publicidad, el trámite es completamente digital, pero tú tienes que ir y firmar un papelito, tu fotocopia de carnet, ¿no? Entonces es como que todo tu proceso te lo avisan, tienes toda una cadena de bloques que te avisa cómo va el trámite, quién lo tiene, por qué se está tardando, etcétera, etcétera, pero tienes que ir, dar tu fotocopia y firmar, ¿no? Entonces son procesos que yo creo que ningún candidato va a hablar de una propuesta real. En cuanto al tema educativo, considero que es muy importante que todo el tiempo se estén haciendo actualizaciones reales, necesarias y que sigan a todo lo que está ocurriendo porque todo se está transformando muy rápido. Entonces no podemos tener leyes, por ejemplo, la ley Abelino Siñani, que bueno, ya ha habido un tema de que va a ser modificada porque tiene que tener actualizaciones constantes, que estén a la altura de las necesidades. Alguien decía, vamos a estar… Creo que no, pero tampoco nos podemos quedar de últimos. Creo que podemos sumarnos a la carrera, no llegar en un último puesto como estas últimas puntuaciones que hemos tenido. Claro, el año pasado 16 y para ver, wow, cuánto hemos mejorado, el 2024 estamos en el puesto 18, ¿no? Entonces es porque, claro, alguien no cumplió y pasamos adelante, ¿no? Entonces creo que sí podemos, pero hay que ponernos creativos. Quizás lo que vaya a decir puede ser algo controversial, pero había bueno, no sé si han escuchado del PISLEA, que era el plan de implementación de software libre, un proyecto súper ambicioso, pero que no responde a la realidad de Bolivia. No se ha podido cumplir porque tampoco ha habido la incidencia, porque habían otras prioridades. Entonces, usar otro tipo de tecnologías privadas en ciertos sectores que te representen una capacidad de pago, de autosuficiencia, etcétera, para manejar sistemas híbridos, puede ser una función rápida que nos vaya a empujar a ese salto, ¿no? Hablaban de herramientas que obviamente no sabemos qué tipo de inteligencia artificial usan, pero
Existe Microsoft que usa Copilot, están usando algunos gobiernos para el tema judicial. Obviamente todo tiene que tener un resguardo y seguir hablando del tema de soberanía de datos. Y en cuanto, ya para cortar, el tema de la desigualdad del trabajo, considero que es muy importante que el Estado sea partícipe de generar el ecosistema que evite que los cerebros se vayan, que no exista una precarización en el trabajo y sobre todo dar estos incentivos y seguridad. Mencionaban algunas startups, hay una también que es boliviana-inglesa, que es Yamitai, que ve temas, ¿no? Que usa inteligencia artificial para tema de finanzas y seguros, ¿no? Entonces esto es algo originado acá por mentes brillantes, innovadores, que le están poniendo una solución a una problemática, entonces considero que por ahí va la línea. Gracias. Dari, vamos contigo para cerrar. Dale, Dani, gracias por las preguntas. Sobre el tema de marcos éticos, a nivel global, el marco ético que se maneja es el marco de la UNESCO. Entonces, ahí sí podemos ver los lineamientos que se comparten con los países. De hecho, hay un assessment que UNESCO está haciendo con al menos 50 países para ayudarlos a adoptar estos marcos y principios éticos de inteligencia artificial. Y justamente en la India se ha firmado una declaración de 86 países que se comprometen a adoptar marcos éticos para el desarrollo de su inteligencia artificial. Entonces, esto es algo que ya se está haciendo, que los gobiernos ya están trabajando activamente y que a pesar de que nosotros no vayamos por el camino de la regulación, sí tenemos que tener estos lineamientos normativos que ayuden al sector privado a desarrollar inteligencia artificial de forma responsable, de forma sostenible y que no llegue a afectar o violar los derechos de las personas. En tema de el marco regulatorio, como decíamos, sin una ley de acceso a la información pública, no hay datos que tengamos que proteger. Entonces, por eso es tan importante que esta ley se apruebe. Y luego vendrá la ley de protección de datos. Y esta ley de protección de datos también tiene que recopilar, porque ahorita la base con la que se está armando la ley de protección de datos es con base a la ley de la Unión Europea, que es una ley que se tiene que actualizar porque justamente no ve el tema de la inteligencia artificial. Y allá es un tema que es central y que yo no me apuraría en aprobarla sin ver justamente estos cambios que se vienen. Entonces creo que eso es bastante importante. En el tema de los líderes nacionales hablando de digitalización, creo que es un paso, voy a ser positiva, es un paso de que ya por lo menos en el discurso político el tema de la digitalización está. Creo que también es una crítica a otros sectores de que no están preparados para entender realmente por qué la digitalización, la tecnología, ya no es algo aislado, sino que es algo transversal, es algo central y es algo totalmente disruptivo a todos los sectores y a todas las áreas que nosotros conocemos. Entonces, creo que al final, si se llega a impulsar este tema, así a nivel nacional no se entienda perfectamente qué es, creo que ya a los niveles que siguen, que ejecutan, ya podemos tener un pool de gente que sea capaz de ayudar a materializar estas propuestas que ellos dicen de la mejor manera posible. Entonces, creo que ahí también hay que rescatar eso. En el mercado laboral, no era mi intención asustar a nadie, pero creo que es una oportunidad también para reconocer que hay soluciones que vienen por el lado humano. Hace unas semanas hemos trabajado con mi equipo para publicar la estrategia de inteligencia artificial de Mauritius, en la que nos comprometíamos con el sector financiero de que haya unos años de gracia en la que se mantenga la fuerza laboral. Porque ellos ya están manejando, creando sus primeros modelos de IA para el sector financiero
Y entonces es muy importante como que ver esa parte humana y decir, ok, ¿cómo preservamos a la gente? ¿Cómo nos ayudamos que los próximos años la gente no pierda su trabajo? Y es un tema de decisión de política pública. Y también un tema que la sociedad civil puede ayudar, que los medios pueden ayudar, que la academia puede ayudar y mejor centrarnos en cómo hacer más eficiente nuestro trabajo. En el tema de diplomacia digital, es un tema súper interesante, pero tiene ahí el origen en cómo nosotros nos relacionamos con las nuevas potencias del mundo, es decir, cómo hablamos con Microsoft, cómo hablamos con Google, cómo hablamos con Anthropic, con Starlink, y son estas embajadas que tienen la sede en Silicon Valley. Entonces, no viene directamente a suplir el tema de la diplomacia tradicional como nosotros la conocemos, de país a país, sino se centra justamente en el tema tecnológico y digital, pero que al final, si esto tú lo transfieres en la digitalización de servicios públicos, al final nosotros tendríamos ciudadanos en Bolivia que pueden solicitar en cualquier parte del mundo carnet de identidad, licencia de conducir, certificados de nacimiento, etc. Un montón de trámites que son útiles y que reduciría la burocracia presencial en los países. Pero eso va más por un tema de digitalización de servicios. Y yo diría que al final necesitamos un batallón de gente en el país que pueda trabajar en el tema de la transformación digital. Y es un tema bastante poderoso y que si sabemos nosotros adoptarlos desde un punto de vista no de miedo, sino tomar esto como una gran oportunidad. Por ejemplo, ya tenemos la TAM-GPT, que se han reunido 15 países latinoamericanos para lanzar el primer modelo grande de LLM en Latinoamérica y que tiene datos que tiene, por ejemplo, incluso hay datos en quechua, en aymara, tiene contextos, modismos, palabras que nosotros los latinos utilizamos. Entonces, esas son soluciones esperanzadoras a las que nosotros podemos saltar y seguir construyendo sobre esa base, ¿no? Y sí, yo diría, hay que tener una mirada muy positiva a la tecnología, muy abierta y realmente tomar lo que nos beneficia. Gracias, Dari. Bueno, con esto pasamos a cerrar el evento. Espero que sea útil el documento de investigación y como ya les han dicho, pueden descargarlo gratis de nuestra página web. Están los QRs en varios lugares y les vamos a comunicar para un siguiente evento que tengamos. Muchas gracias al panel y a ustedes por su atención.